Estaba de pie en el quirófano del Hospital Infantil de la Ciudad de México, con las manos enguantadas, temblando ligeramente mientras estudiaba la resonancia magnética del cerebro de un niño de 9 años. Un coágulo de sangre presionaba su corteza motora. Un movimiento en falso o un retraso de minutos y podría perderlo todo. Detrás de mí, una voz que no había escuchado en 9 años rompió el silencio estéril. «Mariana, por favor, salva a mi nieto». Me quedé helada. Esa voz, la reconocería en cualquier parte. Me giré y ahí estaba Elena Morales, la mujer que una vez destrozó mi vida, ahora suplicándome por ayuda. Pero antes de que pudiera bajar el bisturí, el pasado regresó como una ola que nunca podría dejar atrás. Hace 9 años yo era solo otra estudiante de medicina agotada, terminando mi último año en neurocirugía pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Venía de una familia humilde, nada que ver con las dinastías tecnológicas que dominaban la Ciudad de México. Entonces conocí a Rodrigo Morales. Rodrigo era diferente a cualquiera que hubiera conocido. No era ostentoso, aunque su familia prácticamente controlaba gran parte de la industria de tecnología médica. No se comportaba como el típico hijo de ricos, se comportaba como alguien que creía en cambiar el mundo. Pasaba las tardes asistiendo a conferencias sobre innovación biomédica, pero prefería almorzar conmigo en el césped de la universidad en lugar de ir a algún club exclusivo en Polanco. Su sonrisa, de alguna manera, me desarmaba de una forma que no podía explicar. Empezamos a salir, despacio al principio, luego todo de golpe. Esos paseos nocturnos en su Tesla plateado por las calles tranquilas de Coyoacán se convirtieron en nuestro refugio. Él hablaba de transformar la atención médica infantil a través de la tecnología, y yo hablaba de salvar vidas con manos firmes y un corazón terco. Sentía que nuestros sueños estaban alineados y me enamoré de él por completo. Cuando Rodrigo me propuso matrimonio en el Jardín Centenario, con vista al corazón vibrante de Coyoacán, lloré. Se arrodilló sosteniendo un anillo sencillo pero elegante. «Mariana Blanco, ¿te casarías conmigo?». Dije que sí sin dudarlo. Por un momento, el mundo se sintió perfectamente completo. Pensé que el amor podía superar cualquier cosa. Me equivoqué. Los Morales no eran solo ricos, eran poderosos. El padre de Rodrigo era un CEO visionario, mientras que su madre, Elena Morales, era una exabogada de alto perfil convertida en directora de una fundación médica multimillonaria. Vivían en un mundo de jets privados y fundaciones exclusivas. ¿Y yo? Era la hija de un contador de un pequeño pueblo en Morelos que había llegado a la UNAM con becas y trabajos de medio tiempo. La primera vez que conocí a Elena, el aire se sintió denso, casi eléctrico. Sonrió con cortesía, pero sus ojos eran fríos, calculadores, escaneándome como si fuera un caso legal sin resolver que ella pretendía ganar. Cada pregunta que hacía estaba cargada de insinuaciones. ¿De dónde venía? ¿Cuáles eran mis ambiciones? ¿Si realmente pertenecía al lado de su hijo? Sonreí de vuelta, aferrándome a la creencia de que el amor de Rodrigo sería suficiente. No lo fue. Elena no se detuvo ahí. Contrató investigadores para escarbar en mi pasado y le entregó a Rodrigo un paquete con fotos de mis años universitarios. Imágenes de mí cenando con chicos que casualmente eran adinerados. Fotos que no significaban nada, pero que pintaban una imagen fea si alguien quería verlo así. Rodrigo apareció en mi departamento una noche, sosteniendo ese montón de fotos como si fueran pruebas. «Mariana, solo necesito saber si lo nuestro es real o si solo buscas salir de la vida de la que vienes». Sus palabras cortaron más profundo que cualquier bisturí que jamás sostendría. No podía creer que cuestionara mi amor, no después de todo lo que habíamos compartido. Discutimos fuerte, amargamente, con el corazón roto. Al final, me quité el anillo y lo puse en su mano. «Si no puedes confiar en mí, ¿qué nos queda?». Salí y nunca miré atrás. No sabía que esa sería la última vez que vería a Rodrigo con vida. Recuerdo estar en mi departamento a la mañana siguiente, mirando el anillo de compromiso en la mesa, el que me había arrancado del dedo horas antes. Mi pecho se sentía hueco.
como si alguien hubiera sacado mi corazón y dejado solo el eco de nuestra discusión. Me repetía que Rodrigo volvería, que se disculparía, que se daría cuenta de lo crueles que habían sido sus palabras, pero mi teléfono nunca sonó. En cambio, esa noche recibí un mensaje de Elena, una línea fría y simple. Tal vez sea mejor para todos si sigues adelante. Quise creer que Rodrigo no tenía nada que ver con eso, pero una parte de mí se preguntaba si él estaba de acuerdo. Días después, intenté sumergirme en el estudio para mis últimas rotaciones clínicas, pero ningún libro podía silenciar la imagen del rostro de Rodrigo, la forma en que sus ojos se endurecieron cuando preguntó si nuestro amor era real. Seguía repitiendo mi propia voz aguda y enojada, diciendo: «Si no puedes confiar en mí, ¿qué nos queda?». Una semana después, caminaba por el campus de la UNAM, fingiendo que la vida era normal, cuando un amigo del programa de residencia me alcanzó. «Oye, ¿supiste de Rodrigo? Ha estado trabajando como loco en la empresa de su papá. Algo sobre probarse ante la junta». Asentí, pero por dentro sabía lo que significaba. Elena lo había alcanzado. 2 semanas después vi a Rodrigo por última vez, mientras aún respiraba. Vino a mi departamento tarde, con la chaqueta empapada por la lluvia. Pensé, tal vez, solo tal vez, había venido a arreglar las cosas. En cambio se quedó ahí, con los ojos rojos, agotado. «Mariana, tal vez mi mamá tiene razón. Tal vez venimos de 2 mundos diferentes». Lo miré, apenas pudiendo respirar. «¿Estás diciendo que no me amas?». Negó con la cabeza. «Digo que el amor tal vez no sea suficiente». No recuerdo bien qué respondí. Algo sobre la confianza, sobre cómo el amor verdadero significa luchar por el otro, no alejarse. Pero las palabras no importaron. Su rostro lo decía todo. Cuando se dio la vuelta y salió bajo la lluvia, algo dentro de mí se rompió y nunca sanó del todo. Esa noche manejó demasiado rápido por una carretera sinuosa y resbaladiza rumbo a las lomas de Chapultepec. Los testigos dijeron que su auto patinó, chocó contra la barrera y volcó. Los paramédicos aseguraron que murió al instante. Recibí la llamada a las 2:13 de la madrugada. «¿Es usted el contacto de emergencia de Rodrigo Morales?», preguntó la voz. «Sí». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». «Hubo un accidente. Lo siento, no lo logró». Mis rodillas cedieron y caí al suelo, el teléfono resonando a mi lado. A la mañana siguiente fui al hospital donde lo habían llevado. Mi cuerpo se sentía como si perteneciera a alguien más. Mientras caminaba por esos pasillos blancos, con el olor a antiséptico impregnado en el aire, vi a Elena al fondo del corredor, esperando. Su cabello perfectamente peinado, a pesar del caos, su expresión afilada como para cortar vidrio. Cuando me vio, su boca se tensó. «¿Qué haces aquí?». «Me llamaron». Era su contacto de emergencia. Mi voz apenas funcionaba. Sus ojos se entrecerraron, y en ese momento, todas las máscaras de cortesía que alguna vez había usado se desvanecieron. Tú eres la razón por la que estaba ahí afuera. Tú eres la razón por la que está muerto». Sus palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. «Elena, nunca quise esto. Guarda tus excusas». Se acercó más, su voz baja, fría. «Te aferraste a mi hijo por quien era, y cuando las cosas no salieron como querías, lo destrozaste. Lo mataste tan seguro como si hubieras conducido ese auto fuera del camino». Abrí la boca para protestar, pero no salió nada. Ella dio media vuelta y se alejó, los tacones resonando contra el suelo como el martillo de un juez. Culpable. Caso cerrado. Por semanas después me moví por la vida en una niebla. Las clases se desdibujaban, las conversaciones se convertían en estática. Por las noches me acostaba mirando el techo, deseando poder retroceder el tiempo, deseando poder retirar cada palabra dura que le había dicho. Una noche me encontré en el piso del baño mirando un frasco de pastillas para dormir. Mis manos temblaban mientras lo sostenía. No quería morir. Solo no quería sentirme así nunca más. Entonces recordé algo.
el último paseo nocturno que habíamos tomado juntos. Rodrigo me había tomado la mano en un semáforo y dijo: «Pase lo que pase, vas a ser una doctora increíble. Algún día salvarás vidas». Dejé el frasco y lloré hasta el amanecer. La semana siguiente noté algo más, algo que cambiaría mi vida. Mi periodo estaba atrasado. Al principio me dije que era el estrés, pero luego compré una prueba, más por miedo que por esperanza. Cuando aparecieron las 2 líneas rosas me hundí en el piso, presionando mis manos contra mi estómago. «Oh, Dios mío», susurré. Estaba esperando un hijo de Rodrigo. Ese diminuto latido dentro de mí se convirtió en la razón por la que me levantaba cada mañana. Por primera vez desde su muerte tenía una razón para seguir adelante, pero no tenía idea de que este milagro pronto se convertiría en mi mayor heartbreak. El embarazo solo nunca es fácil, pero cargar al hijo de un hombre al que acabas de enterrar es como correr un maratón con las piernas rotas. Me arrastraba por cada día, mi vientre creciendo mientras mi dolor se asentaba más profundo en mis huesos. Los padres de Rodrigo nunca se comunicaron, ni una sola vez. Elena lo dejó claro en el funeral. Sus ojos fríos lo decían todo. No era bienvenida, así que me concentré en sobrevivir. Trabajaba largas horas en una clínica local para pagar las cuentas y avanzar en mis rotaciones en la UNAM. Cada noche me sentaba al borde de la cama, una mano en mi estómago susurrando: «Vamos a estar bien, pequeño, te lo prometo». Cuando llegó el primer movimiento, lloré. Por primera vez en meses, las lágrimas no eran de dolor, sino algo más cercano a la esperanza. Este bebé era un pedazo de Rodrigo, el único pedazo que me quedaba. El día del parto llegó temprano, en una mañana lluviosa de primavera. Mi agua se rompió en medio de anotar notas de pacientes, y en una hora me estaban llevando a la sala de partos en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. El dolor era cegador. Las contracciones tan fuertes que pensé que me desmayaría. Las enfermeras se apresuraban a mi alrededor, ajustando líneas y monitores. A través del caos, me aferraba a un pensamiento: finalmente lo sostendré, finalmente veré los ojos de Rodrigo de nuevo. «Puja, Mariana, ya casi estás ahí», dijo la enfermera. Empujé con todo lo que tenía, gritando mientras los primeros llantos del bebé resonaban en la habitación. Llanto que se detuvo demasiado pronto. «¿Qué pasa? ¿Por qué no llora?», jadeé, con el pecho agitado. La expresión de la enfermera se tensó. Un doctor apareció a su lado, voz calmada pero tensa. «Hay un problema con la respiración. Necesitamos movernos rápido». Observé en shock mientras mi bebé era llevado al otro lado de la habitación a una incubadora. El llanto más débil llegó a mis oídos, luego silencio. Los minutos se sintieron como horas. Finalmente el doctor se acercó, quitándose los guantes despacio, casi con hesitación. «Lo siento mucho». El cordón estaba enrollado en su cuello. Hicimos todo lo que pudimos. Todo dentro de mí se rompió de una vez. No, eso no es posible. Lo escuché. Lloró. La enfermera intentó consolarme, pero me agité, alcanzando la incubadora. «Déjenme sostenerlo, por favor. Déjenme sostener a mi bebé». En lugar de mi hijo, sentí un pinchazo agudo en mi brazo y una ola de sedación me arrastró hacia abajo. Cuando desperté horas después, la habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Un bulto descansaba en una silla cerca de la ventana. Una manta diminuta doblada cuidadosamente alrededor de un peso pequeño y sin vida. Levanté la manta, mirando el rostro pálido dentro. Pero algo en mí gritaba: «Este no es él. Este no es mi bebé», susurré. La enfermera intercambió miradas con otro miembro del personal. «Mariana, has pasado por mucho. Es el shock. Este es tu hijo». Pero yo sabía en lo profundo de mis huesos que este no era el niño que había sentido patear bajo mis costillas, el bebé cuyo latido había escuchado en cada cita. Este rostro era diferente. El dolor tragó mi protesta. No podía luchar más. Besé la frente fría y susurré: lo siento mucho, mi niño». El funeral fue pequeño. Solo yo y unos pocos compañeros que se preocuparon lo suficiente para venir.
Elena nunca apareció, aunque más tarde supe que había enviado flores en nombre de la familia Morales. Rompí la tarjeta antes de terminar de leerla. Las semanas siguientes fueron un borrón de dolor. Apenas comía, apenas dormía. Una noche me encontré sentada en el piso, aferrando la pulsera diminuta del hospital que me habían dado, la que debería haber estado en la muñeca de mi bebé. Mi mundo ya había terminado cuando Rodrigo murió, pero ahora sentía que el destino había salado la tierra para que nada pudiera crecer de nuevo. Sin embargo, en algún lugar dentro de mí, una voz pequeña y amarga susurraba: «Tienes que moverte, tienes que seguir». Así que lo hice. Pero la mujer que había sido, ella se había ido. No lo sabía entonces, pero el momento en que me desmayé después del parto fue el momento en que todo lo que creía sobre el mundo cambió. Más tarde, aprendería pedazos de la verdad, susurros de una enfermera que se había jubilado, fragmentos de registros hospitalarios que no cuadraban y una confesión devastadora que llegó demasiado tarde. Pero en ese entonces, pensaba que mi hijo había muerto. Elena Morales había estado allí esa noche. No la vi, estaba inconsciente cuando sucedió, pero ella estaba allí. Había usado sus influencias para entrar en el ala de partos y habló en voz baja con un doctor al que había financiado por años. «Ella no está estable», dijo Elena supuestamente. «¿Sabes qué es lo mejor para el bebé?». Esas palabras fueron todo lo que se necesitó. En un mundo donde las donaciones y el poder hablaban más fuerte que la ética, se tomaron decisiones que borraron mi maternidad antes de que siquiera comenzara. Cuando desperté sosteniendo lo que creía era mi hijo sin vida, lo acepté, porque el dolor te ciega. Los ojos de la enfermera se demoraron en mí más de lo necesario, y más tarde me daría cuenta de que era culpa, no piedad, lo que los llenaba, pero en ese momento no lo sabía. Todo lo que sabía era que el único pedazo de Rodrigo que me quedaba había sido arrancado y no tenía fuerzas para detenerlo. Los días pasaron como niebla rodando sobre una ciudad vacía. Me alejé de todo, mis amigos, mis estudios, incluso el pensamiento de amar de nuevo. Mi departamento se convirtió en un lugar donde el silencio gritaba y cada esquina guardaba recordatorios de lo que había perdido. La cuna aún en su caja, la ropita de bebé doblada pulcramente en los cajones, los zapatitos diminutos que había comprado por capricho cuando los sentí patear por primera vez. Pero lo que no sabía era que al otro lado de la ciudad, en la mansión de los Morales, mi bebé, mi Noah, estaba vivo. Elena lo había llevado a casa, le había dado otro nombre y lo presentó al mundo como su nieto. Por años me enterré en la medicina. Me dije que el dolor se atenuaría si me enfocaba en algo más grande que yo, algo noble. Así que trabajé dobles turnos, tomé todos los casos que pude y me forcé a subir de rango, hasta que gané una beca en neurocirugía pediátrica en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. Si alguien me mirara desde afuera, diría que estaba prosperando, pero por dentro solo sobrevivía, moviéndome en piloto automático, intentando llenar el agujero interminable que Rodrigo y nuestro bebé habían dejado. Nunca salí con nadie de nuevo. No podía. Mi corazón se había cerrado. No por miedo a ser herida, sino porque no podía imaginar amar a alguien lo suficiente como para arriesgar sentir ese tipo de dolor otra vez. Fue casi 9 años después cuando el destino decidió que me había castigado lo suficiente. Era una mañana de jueves ordinaria, tranquila, excepto por el sonido de mis zapatos en el piso del hospital. Estaba a mitad de revisar historiales cuando sonó el pager de trauma. Niño masculino, 9 años, trauma craneal, posible sangrado craneal. Preparar quirófano 3. Encontré la camilla en la puerta y me congelé. El niño tenía los ojos de Rodrigo. Mi respiración se atoró, mis manos instintivamente aferrando la barandilla. «¿Cuál es su nombre?», pregunté al paramédico. «Noah Morales», dijo. El mundo se inclinó bajo mis pies. Morales. Mi estómago se apretó como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Y entonces lo escuché.
la voz que había perseguido mis pesadillas por casi una década. «Mariana, por favor, sálvalo». Elena Morales estaba allí, más vieja ahora, su cabello con mechones plateados, su rostro marcado por arrugas que ni la riqueza podía borrar. Pero sus ojos no habían cambiado. Quería gritarle, preguntarle por qué estaba allí, por qué aún se atrevía a decir mi nombre. Pero el niño en la mesa gimió suavemente, trayéndome de vuelta a la realidad. Esto no era sobre mí, era sobre salvarlo. «Tráiganme una tomografía y preparen el quirófano», dije secamente, mi voz firme, incluso mientras mi corazón tronaba. Durante la cirugía, bloqueé todo excepto el frágil cerebro del niño bajo mis manos. Cada movimiento deliberado, cada sutura precisa. No pensé en Rodrigo, no pensé en Elena, no pensé en la vida que me habían robado. Pero cuando la última puntada estuvo atada y el monitor se estabilizó, me permití una mirada a su rostro. Sus pestañas se agitaron y por un segundo casi pude creerlo. Casi. Horas después, de pie fuera de la sala de recuperación, Elena se acercó a mí. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si la vida misma la hubiera humillado. «Gracias», dijo suavemente. No respondí. Mis ojos estaban fijos en el niño a través del vidrio, y entonces lo vi. Una pulsera familiar del hospital, vieja y desgastada, colgando de su muñeca como un amuleto. Mi respiración se atoró. Esa pulsera la había hecho 9 años atrás, cuando pensaba que mi bebé había muerto. Mis manos temblaron mientras susurraba, «¿De dónde sacó eso?». El rostro de Elena palideció, sus labios separándose, como si las palabras fueran demasiado pesadas para formarse. Cuando pierdes todo, o te rompes por completo, o te reconstruyes en algo irreconocible. Elegí la segunda opción, aunque por mucho tiempo no se sintió como una elección en absoluto. Después de lo que creí era la muerte de Noah, vertí cada onza de dolor y rabia en la medicina. Era lo único que tenía sentido, el único lugar donde el trabajo duro aún te daba resultados predecibles. Pasé años en laboratorios sin ventanas, quirófanos estériles y bibliotecas que olían a papel y desesperación. Para cuando terminé mi residencia, era una máquina. Mis colegas me llamaban las manos de cristal y acero. Cristal por mi precisión, acero por lo inquebrantable que parecía en casos imposibles. Los padres de los pacientes me tomaban las manos y me agradecían con lágrimas en los ojos, pero su gratitud rebotaba en la cáscara hueca en la que me había convertido. No salía con nadie, no hacía charlas triviales, no iba a casa en las fiestas porque no había hogar que quedara, solo un departamento vacío y recuerdos que me arañaban cada vez que me sentaba quieta por demasiado tiempo. Pero subí. Oh, subí. A los 32, me convertí en una de las neurocirujanas pediátricas titulares más jóvenes en el Hospital Infantil de la Ciudad de México. La gente susurraba sobre mí en los pasillos, llamándome brillante, resiliente, imparable. Lo que no sabían era que no me había sentido verdaderamente viva en 9 años. Y entonces llegó Noah Morales, el niño que convirtió todas mis paredes cuidadosamente construidas en polvo. Cuando lo vi por primera vez inconsciente en esa camilla, algo profundo dentro de mí se movió. Al principio, me dije que era por sus ojos, el exacto tono y forma de los de Rodrigo. Pero no era eso. Era la forma en que mis manos temblaban, solo ligeramente, cuando toqué su cabello para revisar laceraciones en el cuero cabelludo. Era la forma en que mi pecho se apretaba cada vez que sus monitores pitaban. Y cuando noté esa pulsera vieja y desgastada en su muñeca, mi mundo entero se inclinó. No había pensado en esa pulsera en años, pero ahora era todo en lo que podía pensar. La había hecho yo misma, en el último día de mi clase prenatal de manualidades. Un cordón azul diminuto con una sola cuenta de plata, grabada con una N para Noah. Mi Noah. Después de la cirugía, intenté ignorar las preguntas que arañaban mi cerebro. Me dije, las coincidencias pasan. Hay muchos niños llamados Noé, muchas familias que donan a hospitales y obtienen pulseras antiguas como recuerdos. Pero en el fondo, algo dentro de mí susurraba,
No, Mariana, este es él. Esa noche fui a casa y me senté en el piso de mi departamento, sacando la caja de zapatos que no había abierto en años. Dentro estaban todos los recuerdos que había intentado enterrar, fotos de ultrasonidos, ropita de bebé y la pulsera a juego que había guardado para mí. La comparé con lo que había visto en la muñeca de ese niño ese día. No era solo similar, era idéntica, hasta la diminuta imperfección en la cuenta de plata, la que había rayado accidentalmente al grabarla a mano. Un escalofrío me recorrió. No pude dormir. No pude comer. A la mañana siguiente, me encontré en la cafetería del hospital mirando una taza de café que se había enfriado. Mi mente repitiendo cada recuerdo del día en que di a luz. La sedación, la enfermera desconocida, Elena apareciendo en el funeral, pero nunca mirándome a los ojos. Las piezas empezaron a encajar, como un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. Elena había estado allí. Elena tenía influencia. Elena me había odiado lo suficiente como para decir que no pertenecía a su familia. ¿Y si mi hijo nunca había muerto? Esa pregunta aún resonaba en mi cabeza cuando vi a Elena de nuevo, en el pasillo fuera de la sala de recuperación de Noah. Parecía más pequeña, de alguna manera más vieja, como si el tiempo había sido cruel de formas que ni su dinero podía arreglar. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en 9 años vi algo que nunca esperé de ella. Miedo. Elena, dije, mi voz firme, a pesar de la tormenta dentro de mí. Necesitamos hablar. Elena se quedó congelada cuando dije esas palabras. Por años había imaginado cómo se sentiría enfrentarla de nuevo, a la mujer que me había mirado como si fuera una mancha en su vida perfecta. Pensé que sentiría rabia o tal vez satisfacción. En cambio, sentí vacío, como alguien preparándose para un impacto que había estado llegando por casi una década. Se aclaró la garganta, el mismo sonido nítido y autoritario que recordaba del funeral. Este no es el momento, Mariana. Mi nieto acaba de pasar por una cirugía mayor. ¿Tu nieto? Mi voz se quebró, más aguda de lo que pretendía. Esa pulsera en su muñeca, ¿de dónde vino? Sus ojos se desviaron por medio segundo, y en esa pequeña ruptura de contacto visual lo vi. Culpa. No sé qué estás insinuando, dijo, su voz más delgada ahora. Pero salvaste su vida. Eso debería ser todo lo que importa. No. Di un paso más cerca, bajando la voz. Hace 9 años di a luz en este hospital. Mi hijo, fue declarado muerto por un accidente con el cordón, y sin embargo, tu nieto tiene la misma pulsera que hice con mis propias manos antes de que naciera. ¿Cómo es posible, Elena? ¿Cómo? Por primera vez en su vida parecía acorralada. Elena Morales, la mujer que podía destrozar oponentes en tribunales y juntas de caridad por igual, en realidad retrocedió. Su máscara perfectamente compuesta se agrietó y vi algo detrás de ella. Miedo y vergüenza. Intentó recuperarse. Mariana, estaba sedada. Habías pasado por un trauma. No sabes qué viste. Sé exactamente qué vi y sé que estabas allí esa noche. Mi voz tembló, no por incertidumbre, sino por finalmente decir en voz alta lo que había enterrado por casi una década. Lo tomaste, ¿verdad? Tomaste a mi hijo. Sus labios temblaron, pero se quedó en silencio. Ese silencio me dijo todo. Me apoyé contra la pared, mareada. ¿Por qué? ¿Odiarme tanto era más fácil que dejar que tu hijo se casara con alguien que pensabas no era lo suficientemente buena? ¿Pensaste que robar a mi hijo arreglaría qué? ¿Tu reputación? ¿Tu dolor? La mano de Elena voló a su boca como conteniendo lágrimas. No entiendes. Rodrigo se había ido y no podía perder a su hijo también. No contigo. Sus palabras me cortaron como vidrio. No conmigo. Era mío, Elena. Mi bebé, mi sangre. Me dejaste creer que había muerto. Me viste enterrar un ataúd vacío. Ella se derrumbó, su espalda golpeando la pared, sus ojos finalmente derramando lágrimas.
Pensé que lo estaba protegiendo y sí, estaba enojada. Lo alejaste cuando te fuiste, Rodrigo. Me dije que no lo merecías, que Noa merecía una vida mejor, y tenía los medios para dársela. La miré, entumecida. Jugaste a ser Dios con mi vida. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? ¿A él? Creció pensando que tú eras su figura materna cuando todo el tiempo tenía una que lo amó antes de que siquiera tomara su primer aliento. Elena se deslizó al piso, la poderosa matriarca ahora pareciendo pequeña y quebradiza. Tengo cáncer cerebral, susurró. Etapa 4. No me queda mucho tiempo. Me congelé. Parte de mí quería reír por la ironía. Otra parte quería gritar. ¿Y qué? ¿Quieres perdón porque te estás muriendo? ¿Porque ahora es conveniente admitir lo que hiciste? Negó débilmente con la cabeza. Number. Quiero que él sepa la verdad. Quiero que te conozca. Estaba equivocada, Mariana. Lo he sabido por años, pero era demasiado orgullosa, demasiado terca. He arruinado todo y no sé cómo arreglarlo. La tormenta dentro de mí se calmó, pero no desapareció. No había forma de deshacer 9 años de dolor. No había manera de devolver los momentos que perdí. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Sin embargo, mientras miraba a través del vidrio a Noa, durmiendo pacíficamente después de la cirugía, algo se suavizó en mí. Por 9 años había estado seguro, cuidado, amado, incluso si era por la mujer que lo había robado. Me agaché para estar a la altura de los ojos de Elena. Tú se lo dices, dije firmemente, no yo. Tú le dices quién soy y qué hiciste, porque no le quitaré eso, ni la verdad, ni la oportunidad de escucharla de ti. Sus ojos se ampliaron. Luego asintió despacio. Lo haré, lo prometo. Me levanté y caminé hacia la habitación de Noa. Puse mi mano en el vidrio, mirando su pecho diminuto subiendo y bajando. No hay duda ahora, este era mi hijo. Y ya sea que Elena viviera otro mes u otro año, no lo perdería de nuevo. A la mañana siguiente, entré en la habitación de Noa para encontrarlo sentado, pálido pero despierto, con una tableta en las manos. Me miró, sus ojos hazel amplios parpadeando con curiosidad. Por un momento, olvidé cómo respirar. Esos ojos, los ojos de Rodrigo. Hola, dije suavemente, mi voz casi quebrándose. ¿Cómo te sientes? Se encogió de hombros, el tipo de movimiento tímido que hacen los niños cuando intentan ser duros. Me duele la cabeza, pero la abuela dice que soy valiente. Abuela. Mi pecho se apretó, pero sonreí de todos modos. Tiene razón. Fuiste increíblemente valiente ayer. Noa asintió, luego volvió a su juego, como si la valentía fuera solo otro ítem en su lista de pendientes. Detrás de mí, escuché el lento golpeteo de un bastón. Elena, moviéndose más lento de lo que jamás la había visto. Parecía frágil, envuelta en un chal gris suave, su perfección usual atenuada por la enfermedad y la culpa. Noa, dijo gentilmente tomando asiento al lado de su cama. Hay algo de lo que necesitamos hablar, algo importante. Él levantó la vista de nuevo frunciendo el ceño. ¿Es una mala noticia? No, cariño, es sobre la familia. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas, luego de vuelta a él. ¿Recuerdas cómo te dije que tu mamá falleció cuando naciste? Él asintió con cautela. Eso no era verdad, susurró. Noa la miró, confusión cruzando su rostro. ¿Qué quieres decir? Elena tragó saliva con dificultad, sus manos temblando. Tu madre no murió, está viva y está parada justo aquí. La mirada de Noa se giró hacia mí, sus labios separándose ligeramente. Tú eres mi mamá. Di un paso más cerca, cada músculo en mi cuerpo temblando. Sí, Noa, soy tu mamá. Te he amado desde el momento en que supe que venías al mundo y nunca dejé de hacerlo. Él parpadeó, intentando procesar algo que ningún niño de 9 años debería tener que hacerlo, pero la abuela dijo, ella mintió. Elena interrumpió, voz quebrándose. Mentí, Noa,
Estaba enojada y asustada e hice algo imperdonable. Te quité de ella. Pensé que te estaba protegiendo, pero estaba equivocada. Estaba tan equivocada. La habitación se quedó en silencio, excepto por el pitido rítmico del monitor cardíaco. Noah nos miró a ambas, sus manos pequeñas retorciéndose en su regazo. Entonces, ¿eres mi mamá real? Sí, bebé, susurré, doblando las rodillas para estar a su nivel. Soy tu mamá. Me perdí tus primeras palabras, tus primeros pasos, tu primer día de escuela porque no sabía que estabas vivo, pero estoy aquí ahora y nunca te dejaré de nuevo. El labio de Noah tembló. Luego dijo la palabra que había soñado escuchar por 9 largos años. Mamá. Lo envolví en mis brazos, sosteniéndolo gentilmente para no lastimar su cabeza. Sus brazos pequeños rodearon mi cuello, vacilantes al principio, luego más fuertes, más cálidos, más seguros. Cuando levanté la vista, Elena lloraba en silencio. Extendió una mano y la tomé, no en perdón, sino en reconocimiento de lo que este momento significaba. En los días siguientes, Noah y yo hablamos por horas. Hizo preguntas, algunas fáciles, algunas difíciles. ¿Por qué no había estado allí? ¿Por qué la abuela dijo que me había ido? Lo amaba. Lo alejaría de todo lo que conocía. Respondí cada pregunta con honestidad. No lo sabía, Noah. Pensé que te habías ido, pero ahora que te tengo, no te soltaré de nuevo. Y sí, te amo, más que a nada. Elena pasó la mayor parte de su tiempo observándonos en silencio, su enfermedad pareciendo avanzar más rápido, como si confesar finalmente hubiera dejado que su cuerpo se rindiera. Una tarde, me tomó la mano y susurró: «Gracias por no odiarme lo suficiente como para alejarlo de mí ahora». No sabía cómo me sentía sobre el perdón aún, pero sabía esto. El odio no criaría a Noah en el tipo de hombre que Rodrigo habría querido que fuera. El día antes de que Elena fuera dada de alta para cuidados paliativos, llamó a Noah a su lado. «Sé fuerte, cariño, y escucha a tu mamá. Ella es todo lo que no fui lo suficientemente valiente para ser». Él asintió, ojos vidriosos, y la abrazó fuerte. Por primera vez, vi algo genuino entre ellos, no construido en mentiras o control, sino en verdad, finalmente dicha en voz alta. Mientras acomodaba a Noah en la cama esa noche, susurró: «Mamá, ¿podemos empezar de nuevo? Como desde hoy». Besé su frente, lágrimas quemando mis ojos. «Sí, bebé, desde hoy». Elena falleció 2 semanas después. Fue quieto, casi pacífico, como la llama de una vela finalmente rindiéndose después de quemar demasiado brillante por demasiado tiempo. Había pedido cuidados paliativos en casa y me quedé con Noah durante todo. No lo hice por ella, lo hice por él. En su última noche, Elena pidió verme a solas. Me paré al lado de su cama, incierta de qué se suponía que debía sentir. «No me debes perdón», dijo, su voz frágil, delgada como papel. «Pero prométeme que lo amarás lo suficiente por las dos». Dudé, luego asentí. «Ya lo hago». Sonrió débilmente, cerró los ojos y susurró: «Entonces puedo descansar». Minutos después, se había ido. Los días después de su partida fueron extraños. No hubo lectura dramática de testamento, no hubo fortuna sorpresa esperándome. No la esperaba, pero Elena dejó una cosa que me sorprendió, una carta dirigida a Noé. Él se sentó en el sofá de la sala, sosteniéndola como si fuera algo peligroso. «Debo leerla, mamá». «Solo si quieres», dije suavemente, arrodillándome a su lado. La desdobló despacio, labios moviéndose en silencio mientras leía. Después de un momento, sorbió y me la entregó. Dijo que lo sentía y que siempre me amó, incluso cuando tomó malas decisiones. Lo atraje a mis brazos, sosteniéndolo mientras lloraba. No los llantos fuertes y rotos de alguien cuyo mundo se derrumba, sino las lágrimas quietas de un niño que finalmente entiende la verdad. Legalmente, las cosas se movieron rápido.
Elena ya había firmado papeles transfiriendo la custodia a mí antes de partir. No hubo batalla, no hubo audiencia judicial prolongada, solo una entrega limpia, como si el universo mismo quisiera que este capítulo se cerrara. Aún así, hubo desafíos. Noah tenía preguntas por la noche, cuando la casa estaba quieta y las sombras se estiraban largas por las paredes. «Mamá, ¿la odiabas?», preguntó una tarde mientras lo arropaba. Dudé. Lo hice por mucho tiempo, pero el odio te mantiene atascado y no quiero estar atascada más. Quiero avanzar contigo. Me miró, sus ojos tan parecidos a los de Rodrigo que dolía. ¿Crees que papá estaría orgulloso de mí? Sonreí apartando su cabello. Sé que lo estaría, y estaría orgulloso de ti por lo valiente que has sido. Noah se adaptó a vivir conmigo más rápido de lo que esperaba. Me ayudaba a cocinar, dejaba dibujitos en mi escritorio en el trabajo y hacía 1000 preguntas sobre mi vida antes de que me conociera. Una tarde me trajo un viejo marco de fotos que había encontrado en sus cosas en la casa de Elena. Era una foto de Rodrigo, apenas mayor que Noah ahora, sosteniendo un modelo diminuto de avión. La abuela dijo que le encantaban los aviones, dijo Noah. ¿Es verdad? Sí, dije, mi garganta apretada. Quería aprender a volar uno algún día. Noah sonrió débilmente. ¿Podemos ir a ver aviones algún día? Lo abracé. Podemos hacer lo que quieras, bebé. Semanas después, cuando Noah se había recuperado completamente de su cirugía, decidimos hacer algo para marcar el inicio de nuestra nueva vida juntos. Empacamos un picnic y manejamos a Puerto Vallarta, uno de los pocos lugares cerca de la Ciudad de México donde el mundo aún se siente salvaje e indómito. El sol estaba bajo cuando llegamos a la playa, bañando todo en una luz dorada suave. Noah corrió adelante, quitándose los zapatos y dejando que el agua fría del Pacífico lavara sus pies. «Ven, mamá», llamó, agitando la mano. Reí y lo perseguí, mi corazón más ligero de lo que había estado en años. Caminamos por la orilla, dejando huellas que desaparecían cuando las olas las besaban. En un punto, Noah se agachó y comenzó a construir algo en la arena. Cuando pregunté qué era, dijo: «Es una pista para papá, para que pueda aterrizar cuando nos visite». Me arrodillé a su lado, lágrimas picando mis ojos, y juntos construimos esa diminuta pista. 2 personas armando algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podía explicar. Cuando estuvo lista, Noah colocó el modelo diminuto de avión, el viejo de Rodrigo que había traído de casa, en el borde. «Ahora está en casa», susurró. Lo envolví en mis brazos, sosteniéndolo cerca. «Sí, bebé, lo está». Mientras el sol se hundía en el océano, pintando el cielo en rayas de naranja y rosa, Noah me miró. «Mamá, ¿crees que podemos empezar de nuevo? Solo nosotros, como si fuera una vida completamente nueva». Sonreí, atrayéndolo a un abrazo. «Ya lo hemos hecho. Hoy es el día 1. Él sonrió, esa sonrisa ancha con dientes separados que solo los niños pueden hacer parecer perfecta, y susurró: «Te quiero, mamá». Mi garganta se apretó mientras susurraba de vuelta: «Yo también te quiero, Noah. Siempre». Nos quedamos allí, brazos envueltos el uno alrededor del otro, el océano rugiendo detrás de nosotros y el viento llevándose todo lo viejo y roto. Por primera vez en 9 años me sentí completa. Ya no Mariana Blanco, la madre en duelo que lo perdió todo, sino Mariana Blanco, la mujer que había luchado por volver a la vida, al amor y a la familia. Y mientras sostenía a mi hijo cerca, supe que esto era solo el comienzo.